y hablando también de, bueno, en este caso salida, retorno, camino, mejor dicho. Mañana es el día de Santiago, 25 de julio, y del Camino de Santiago versa este maravilloso libro, Vive tu camino, de Jorge González Revilla. Jorge, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Susana. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, Jorge, un emprendedor nato, un alma inquieta, iba a decir culo inquieto, suena un poco mal, pero bueno, también sí, un culo inquieto, porque además de emprender en lo tecnológico, además de emprender, además de comunicar, Jorge, también, bueno, lanzas tus experiencias en este libro, Vive tu camino, una historia del Camino de Santiago, en este caso por el lado francés, que estamos hablando antes de la Muga, Jorge, para precisamente, bueno, contar tus vivencias, experiencias, un camino que no solamente es físico en ese recorrido, porque es un camino real que tú has hecho, experiencia y vivencias reales, sino también, dicho así, espiritual, ¿no, Jorge? Sí, bueno, realmente al final el objetivo del libro es un poco compartir la experiencia. Yo nunca había ido al Camino de Santiago, pero hubo un momento en el que decidí hacerlo de manera completa y cuando vi las vivencias que se iban viviendo en el propio camino, digo, bueno, esto lo tengo que compartir, ¿no? Porque daba mucho juego, no solo como dices, el hacer el recorrido, pasar por diferentes lugares, tener muchas conversaciones interesantes con las personas, sino también los aprendizajes que hay en el propio camino, ¿no? Un poco lo que comparto no solo es mi propia experiencia, que yo creo que es interesante para las personas que tienen esa cosa de hacer en algún momento el Camino de Santiago, sino también que comparto los aprendizajes que se dan en cada etapa y que creo que cada persona lo puede aplicar en su vida real o en su día a día, ¿no? Fíjate qué mejor fecha que además hoy víspera de ese día de Santiago, Jorge, para hablar de este libro que, bueno, pues ya ha salido hace unas semanas, que está teniendo muy buena acogida, pero ¿cómo surge la idea de plasmar esas experiencias, de plasmar, ¿no?, ese recorrido vital, ¿no?, bueno, esa experiencia, ¿no?, porque los que han hecho el Camino de Santiago habéis hecho, Jorge, hablamos de una experiencia, crea uno o no, eso ya va para cada persona, pero hablamos de una experiencia vital, ¿no? O te encuentras con un montón de gente, recorres diferentes lugares, si se hace solo, al final luego encuentras también gente que te acompaña, es decir, es algo que marca la vida de una persona. Jorge, pero ¿cómo surge la iniciativa de hacer el libro? La iniciativa, la primera, era ir al camino y yo lo quería hacer de manera completa. Ya sabes que hay personas que van al camino, pero bueno, por cuestiones al final de tiempo solo pueden hacer una parte y yo quería vivir la experiencia completa yendo solo y realmente pues enfrentándome, ¿no?, a coger la mochila en Saint-Jean-de-Pied-de-Port en Francia y llegar hasta Santiago de Compostela en esos 800 kilómetros que cuando vas, ¿no?, impone un poco decir, bueno, voy a estar todos estos días aquí yo sin conocer a nadie, con una mochila, voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? O va a haber alguna dificultad, sobre todo, pues eso, ¿no? A nivel físico, o me voy a comer la cabeza. Y bueno, realmente también, como yo había escrito otro libro previamente, el de Stop configura el GPS de tu vida, que lo presentamos aquí también en Tele7, Mm. la gente me decía, oye, ¿y no vas a escribir un libro de tu Camino de Santiago? Y yo no iba con esa intención. Yo iba, como suelo decir, con la intención de dar el primer paso y luego ya abrirme a la experiencia del Camino de Santiago, ¿no? Pero cuando ya llevaba una semana en el camino, había tenido un montón de conversaciones interesantes con un montón de gente que fui conociendo por el camino. Cuando vi que había situaciones bueno, que se estaban dando en el camino y que de ahí podía haber aprendizajes también para otras personas, dije, oye, ¿sería capaz yo de hacer un libro que pudiese aportar a los demás? Porque en el fondo ya hay muchos libros del Camino de Santiago, de la historia del camino, de quizá de experiencias más espirituales o religiosas, digamos, o bueno, o de diferente índole, ¿no? También novelas. Yo quería hacer una historia real, pero en la que la gente pudiese hacer su camino a través de mi camino, ¿no? Que simplemente leyendo, esta época es muy buena, mañana es el día de Santiago y también muchas personas también inician sus vacaciones, pues también es eso, ¿no? Que a través del libro se pudiese aprender, que no solo fuese leer una historia de una persona, sino también pues coger aprendizajes que puedes aplicar al día a día y hay una parte práctica dentro del libro que, bueno, puedes ir respondiendo las preguntas. He dejado un espacio para que también puedas hacer tu camino a través de mi camino.
Sí, porque al término de cada capítulo hay reflexiones también sobre algún aspecto, ¿no? Ocurrido en la etapa de esas vivencias, momentos, imagino muchos buenos, pero momentos también complicados, ¿no, Jorge? Estamos hablando de muchos kilómetros, tú solo con esa mochila y, bueno, cruzando de punta a punta. No sé qué momentos también tú recuerdas y qué plasmas, porque hablamos de los buenos momentos, pero imagino que habrá situaciones en las que también, bueno, pues has pasado momentos más complicados, más difíciles. Sí, cuando te enfrentas a una aventura de 800 kilómetros andando por, vamos, por todo el norte de la península, digamos que pueden aparecer un montón de temas, ¿no? Quizá la gente, el mayor miedo que tiene cuando hace el camino es a las ampollas. Por suerte yo libré bastante ese tema físico. Lógicamente, pues siempre un día te duele la espalda, un día una rodilla, otra rodilla, pero también hay mucho juego que es mental. Es decir, oye, voy a ser capaz de llegar, o al principio, ¿no? Crees que dices, voy solo, quizá haga todo el camino solo, pero lo cierto es que vas encontrando un montón de personas. Sí que en cada etapa, bueno, pues cada etapa tiene una reflexión relacionada con lo que ocurre en la etapa, ¿no? Comentaba, por ejemplo, eso, ¿no? Pues al principio, la primera etapa, ¿no? Pues el abrirte a una nueva experiencia o cómo vive cada persona cuando inicia un nuevo proyecto o una nueva experiencia. En la segunda etapa, por ejemplo, por comentar así rápidamente, pues yo pensaba que no iba a tener sitio en el albergue y fui corriendo hasta el siguiente albergue y resulta que llegué el primero cuando pensaba que ni iba a tener sitio. Pero ¿cuántos juegos nos hace la mente, ¿no? A lo largo de nuestra vida en los que creemos bueno, que proyectamos una cosa y luego pasan otras. Entonces hay muchos aprendizajes que se dan en un contexto del camino, que al final las personas aprendemos mejor a través de los ejemplos y de las historias reales que simplemente a través de la teoría. Y yo creo que con ese marco del camino y esas experiencias, poniéndolas luego en comparación con nuestra vida, podemos llegar a grandes aprendizajes y era uno de los puntos importantes de Vive tu Camino, ¿no? Sí, porque el Camino de Santiago marca, porque Jorge está, vamos a decir, ¿no? Recomendado no solamente para los que no hemos hecho nunca, ¿no? Yo me incluyo, no he hecho nunca, lo tengo ahí en mente, lo tengo en proyecto, los que nunca hemos hecho el Camino de Santiago y, bueno, conocer, ¿no? Esa experiencia, ¿no? A través de tus ojos y, bueno, oye, picarnos para poder hacerlo, pero también personas que quizás ya lo han hecho, que les trae sus recuerdos, que bueno, pueden decir, ah, pues mira, esto yo también, oye, qué buena experiencia, o esto también me pasó a mí, es decir, tanto para unos lectores como para otros, y es una experiencia que sin duda, Jorge, me imagino que marca, ¿no? En todos los sentidos. Sí, yo creo que al final con la gente que decías, los quienes han hecho el camino, pues al final este libro les trae muchísimos recuerdos. O sea, me va escribiendo gente y me dice, va Jorge, me estoy leyendo la etapa en la que vas, yo qué sé, por León o no sé dónde, y me está trayendo muchos recuerdos, sobre todo del lugar, de la propia experiencia de la persona y también muchísimo de las personas que conoces. Oye, el padrino, que es uno de los personajes, personas reales, porque son personas reales que aparecen en mi libro, me recuerda a otro italiano que yo conocí en mi peregrinación o cuando hice el camino no sé qué vez. Entonces, a la gente que ha hecho el camino le trae muchísimos recuerdos, ¿no? De los albergues, de los lugares, pues eso, ¿no? De ir a comer el menú del peregrino, de bañarte en los ríos. Entonces, a la gente que ha hecho el camino le gusta mucho porque es una historia real que conecta mucho con esa esencia de la peregrinación. A las personas que no habéis hecho el camino, me está pasando que hay gente que se lo está leyendo el libro y dice, Jorge, mira, es que me he leído tu libro y estoy por coger la mochila e ir al camino. Ya unas 3 o 4 personas me han compartido que después de leer el libro se han animado a hacer el camino. Y también, pues bueno, hay otro tipo de público que es personas que le gusta pues el crecimiento personal y que me dice, oye, las preguntas me están dando qué pensar y me están dando el pie para mejorar. Así que bueno, recomendado para todo tipo de públicos y más en este día que vamos a vivir, que es el de Santiago. Sí, porque además tenemos ese espacio para anotaciones, para, oye, poder nuestras anotaciones, esas reflexiones, y luego también ese contenido multimedia que no podía faltar, siendo tú un emprendedor también tecnológico, Jorge, que incluye un código QR. ¿Qué vamos a encontrar en ese código QR? Bueno, pues nosotros a lo largo del libro, pues como aquí, ¿no? Pues termina una etapa y vamos viendo pues un código QR. En este código QR yo a lo largo del camino fui haciendo vídeos muy cortos de 60 segundos, de un minuto, en el cual cada frame o cada segundo es una parte del vídeo, ¿no? Y entonces se van viendo diferentes lugares, diferentes personas, diferentes situaciones y lo que vamos viendo es cada etapa o cada 3 etapas o 4, un pequeño vídeo muy corto en el cual vamos viendo, pues eso, los diferentes lugares del camino. Lógicamente,
cambia mucho el paisaje cuando empiezas atravesando los Pirineos en San Juan de Piedeport, o cuando vas a Castilla, ¿no? Que están los campos, por ejemplo, yo fui en primavera y están súper verdes, sitios en los que igual no hay ni un árbol, a cuando vas llegando, pues por ejemplo, a León o Galicia, que de nuevo te metes en bosques, ¿no? Entonces es también esa esencia de la peregrinación, al ser una historia real, pues también llevarla a vídeos, llevarla a contenido multimedia y bueno, que esos personajes o personas reales que yo voy describiendo, pues los veas un poco en los vídeos y que formes parte de esas situaciones, ¿no? Para hacerlo un poquito más inmersivo y también para picar a la gente, porque yo creo que con estos vídeos tan chulos la gente también como que le dan ganas de peregrinar. Pues Jorge, enhorabuena, vive tu camino, viviremos el Camino de Santiago contigo, mañana además el día precisamente de Santiago. Jorge, gracias, un placer verte al otro lado, bueno, aunque sea un poquito lejos entre comillas en lo tecnológico, pero un placer verte sin duda. Un besito, enhorabuena por el libro. Vale, un placer como siempre y quien quiera más información en vivetucamino.es o en Amazon lo tiene disponible. Muchas gracias, Susana, como siempre. Un besito, cuídate, gracias.